buenos días. Muchas gracias una vez más por vuestra asistencia. Continuamos un ciclo que ya tiene tradición, tiene solera en esta facultad, como es el del intelectual y su memoria, que nos está permitiendo tener lo que yo creo que ya podemos decir que es una importante biblioteca, entrevistando, siguiendo la trayectoria de la vida y de la obra de toda una serie de intelectuales españoles y extranjeros que hemos tenido la suerte y el honor de que pasen por este aula de García Lorca y de que sean entrevistados por personas que conocen la obra, que conocen la vida, que conocen los milagros en muchos casos de los entrevistados y que nos están permitiendo de verdad tener un material que cada día es más rico, y un material que yo creo que dentro de unos años se va a convertir en uno de los jalones, en uno de los hitos importantes para la Universidad de Granada e importantes para el mundo de la cultura granadino y andaluz. Hoy está con nosotros don Emilio Lledó, que ayer pronunció la conferencia inaugural de las actividades culturales de esta casa. Hablar de don Emilio Lledó, por mi parte, sería una solemne bobada, ya que, por una parte, está el profesor Juan José Acero, que fue su discípulo y que ayer lo presentó, y por otra parte, el profesor Pedro Cerezo, que van a ser ambos, a la limón y como ellos quieran, quienes van a llevar y van a hacer la entrevista a don Emilio. En cualquier caso, si el entrevistado es de lujo, yo creo que también los entrevistadores lo son. Profesor Cerezo, y no sé si le gustará, pero yo sí que lo voy a decir, además de muchas cosas, es nuestro primer académico. Y aunque solo sea por eso, yo quiero darle mi enhorabuena, mi felicitación personal y en nombre de la facultad, Pedro. Espero que todavía te quedan mucho tiempo, muchos años de estar con nosotros y de enriquecernos con tu magisterio. Tenéis la palabra cuando vosotros queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, querido decano. Me van a permitir que comience esta entrevista con una evocación de años, desgraciadamente ya remotos, pero muy importantes en mi vida intelectual, en los que se fraguó mi amistad con Emilio Lledó, nuestro querido amigo y gran maestro, no solamente de obra, de doctrina, sino fundamentalmente de vida intelectual. Eran los finales de los años 50, tal vez el 58. Yo comenzaba a preparar mi tesis doctoral sobre un tema bastante arduo, que me pudo, como siempre suele ocurrir, el concepto de sustancia en Aristóteles. Me la dirigía José Luis Aranguren y me encontraba muy solo. No solo con esa soledad creativa de que hablaba ayer Emilio Lledó, sino solo con la soledad pasión, la soledad del aislamiento, y me faltaban interlocutores y sobre todo un contacto con Alemania. Y en aquellas circunstancias, no sé si se oye bien, en aquellas circunstancias, sí. El micro es para el vídeo, no es... José Luis Aranguren me habló de Emilio Lledó, que se encontraba a la sazón en Alemania. Yo no sé si nos conocíamos antes, me lo había presentado antes en el seminario Eugenio Dors, que dirigía José Luis Aranguren, o si fue a raíz de aquellas cartas cuando llegamos a conocernos. El caso es que yo escribí a Emilio Lledó, Alemania, y él me hizo llegar gratuitamente, porque no nos teníamos una amistad previa, me hizo llegar pues sugerencias muy pertinentes sobre mi tema. Él trabajaba también sobre el mundo griego en aquellos años. Pertinencias, como digo, sugerencias muy pertinentes sobre mi tema, bibliografía. Recuerdo que la primera vez que oí hablar de Bröcker, el libro sobre Aristóteles de Bröcker, o de Tugendhat, el Tica Tatinos, fue a través de una carta de Emilio Lledó, problemas y sugerencias sobre mi trabajo. Una correspondencia que fue mi primera con él y que se mantuvo quizá durante un año, año y pico, ¿no? Aquellas cartas las conservo y fueron, como digo, donde se fraguó mi amistad intelectual con Emilio Lledó. Si cuento esto,
si hago evocación de esta historia tan personal, es porque en ella lo conocía él y conocía el estilo del maestro. Maestro mío no ha sido, por razones de edad, pero yo lo tomo como el hermano mayor, puesto que él me inició en la vida intelectual y en contacto con la Universidad Alemana, como tengo dicho, y pude descubrir pues su estilo profesoral tremendamente cálido, próximo, comunicativo, donde no hay nada que sea afectación, no hay nada que sea ademán o pose profesoral. Es un maestro, por otra parte, que no transmite certezas ni seguridades, sino en todo caso te contagia sus preferencias, sus gustos, sus afectos, sus intereses, ¿no? Y en este sentido, el magisterio que ha ejercido y del cual puede dar más testimonio el profesor Acero, que ha sido discípulo suyo largos años en Barcelona, ha sido siempre tremendamente liberador. Un magisterio como deben ser los auténticos magisterios liberadores. Aquí arranca mi conocimiento con Emilio Lledó, que luego, aun con ciertos avatares que siempre trae la vida, ha ido confirmándose durante largos años de una amistad muy enriquecedora. Yo quisiera preguntarle en primer lugar sobre esta experiencia alemana. No sé si... Sí, empecemos por ahí. En principio, ¿qué te llevó a Alemania? Aunque esta pregunta parezca muy ingenua. ¿Y por qué Heidelberg en aquellos años? Bueno, mi ida a Alemania a Heidelberg concretamente, fue muy casual. Yo tenía, en los 5 años que estudié en la Complutense, que todavía no se llamaba así, tenía la sensación, y no quiero ser injusto con ninguno de los buenos profesores, algunos buenos profesores que sobrenadaban en aquella enorme mediocridad. Quizá era inevitable, estaba históricamente condicionada. Entonces tenía necesidad de irme. Intuía, no lo sabía verdaderamente, intuía que me habían robado 5 años de mi vida. Pero era una intuición vaga, yo no sabía, no tenía contraste, ni sabía idiomas, mal leía el alemán, mal sabía el francés, porque habíamos tenido un bachillerato, por lo menos en mis tiempos, muy pobre. Estudiábamos francés y alemán, pero acabábamos sin saber nada, traducíamos, aprendíamos gramática, etcétera. Pero tenía la necesidad de salir fuera, como os digo. Y claro, para entonces, o en aquellos tiempos, salir de España, pues para una persona que le interesaba la filosofía y la filología clásica, era irse a Alemania. O sea, en los años 70 tal vez se iban los estudiantes a Estados Unidos o a Inglaterra, pero la gente de mi generación nos íbamos a Alemania, porque Alemania, con todos los problemas de la posguerra, pues era el concepto supremo de la filosofía, sobre todo además porque, salvadas las infinitas distancias, pues por ahí habían ido Ortega, Zubiri, García Morentes, y un jovenzuelo estudiante de filosofía en la Universidad de Madrid, pues quería seguir, como digo, a años luces, quería seguir esos derroteros. Y eso fue el principio de el origen. Pero ¿por qué escogí Heidelberg? Pues fue por casualidad, casi, porque me habían dado un pequeño premio, o sea, a pesar de esa negativa imagen que parece que estoy dando de la Universidad de Madrid, pues yo fui un estudiante aplicadito. Es verdad que no aprendía apuntes ni cosas de esas, pero se ve que le caía bien a alguno de mis profesores, y bueno, me daban buenas notas, o notas buenitas, porque tenía una cierta inquietud, y tal vez eso se transparentaba en mi currículum. Y entonces, al darme este premio, conocí a Laín Entralgo, que era rector de Madrid, y yo le dije que me iba a ir a Alemania, y con intención a ver si me daban una ayuda, porque no tenía dinero, solo 6.000 pesetas en una maleta de cartón que até con una cuerda, me acuerdo, porque se me rompió la cerradura en la estación, y con esa llegué a Heidelberg. Pero iba totalmente desamparado y bueno, pues ignorante, pero con una enorme ilusión, si me permitís. Si me permitís la palabra, a lo mejor os parece ya como antiguo todo eso, tenía una enorme ilusión. Imaginaos lo que significaba eso, y caer allí en Heidelberg sin saber idioma, sin saber nada, mal hablando francés, y encontrándome con un profesor, con Gadamer, que entonces no era Gadamer, tenía 53 años él nació en febrero de 1900. Hablemos un poco de eso, de Gadamer, de la experiencia de tus maestros allí. Allí conoces a Gadamer. Conozco a Gadamer. Que lo conocías antes. No, lo conozco a Gadamer. ¿Conociste también a Heidegger y tuviste algún seminario con él? ¿Tenía Heidegger algún aura personal
como pensador, Sin ¿qué duda. diferencia había entre ambos, entre Gadamer y Heidegger? No Sí. en ideas, sino en actitud. ¿Cómo era aquel departamento? ¿Había diferencias? ¿Era monolítico? No, había dos. En Alemania, como sabéis, no hay los profesores de filosofía, incluso ya ahora, no hay profesores de asignaturas. En Heidelberg, y no solo en Heidelberg. Esto desde el modelo que yo mencioné ayer, de 1810, de Guillermo de Humboldt, no hay asignaturas. Hay profesores de filosofía. Y los dos catedráticos de filosofía, los dos catedráticos numerarios, vamos a decirlo así, los dos ordinarios que había en aquellos años, en aquel año en que yo caigo por Heidelberg, eran Gadamer y Löwit, y Karl Löwit. Y luego en filología clásica estaba, yo iba a hacer también filología clásica, estaba Regenbogen y algún otro profesor no ordinario, ¿no? Sino extraordinario, adjunto, en fin, con las categorías alemanas. Y entonces ellos daban cursos sobre los temas que les interesaban. O sea, yo no recuerdo cuál fue el primer curso que oí, que ya empecé a entender, pero, no sé, vamos a poner, por ejemplo, que Gadamer hablase del prólogo a la fenomenología del espíritu, y al semestre siguiente hablaba, porque la universidad está, el año escolar son semestres con sus correspondientes vacaciones, y el año siguiente, pues el semestre siguiente hablaba de Parménides, y al semestre siguiente hablaba de Nietzsche, y de lo que estuviera trabajando le interesase. Y yo al principio os confieso que sentía un cierto escándalo, bueno, un dulce escándalo de dónde estaba la asignatura. Iba buscando las asignaturas, y no había asignaturas. O sea, estos dos profesores, Löwit y Gadamer, hablaban, pues me acuerdo que uno de los primeros cursos que yo oí, y ahí me empecé a interesar filosóficamente, porque filológicamente ya me interesaba por el lenguaje, por la filosofía del lenguaje, uno de los primeros cursos de Löwit fue un curso de filosofía del lenguaje, pero filosofía del lenguaje del romanticismo alemán. Claro, pues aquello, y al semestre siguiente Löwit hablaba, pues no lo sé, pues de otro tema. Entonces la persecución mía por la asignatura inexistente me hizo descubrir que esa clasificación asignaturesca de la universidad es un lastre, no solo una rémora, es un lastre para la creatividad, esa a la que yo ayer muy rápidamente me referí. ¿Y alguna anécdota con Heidegger o qué diferencia de estilo mental había entre ambos? Porque llama la atención, Gadamer es un pensador muy mundano, muy abierto, poco alemán, aunque muy enraizado. Gadamer, sin embargo, es un pensador adusto y solitario, selvático, Heidegger. Entonces, ¿notabas tú diferencia de talantes y de...? Bueno, vosotros me cortáis si me enrollo mucho, ¿eh? Procuro hacer preguntas y respuestas breves para que dé lugar a... Sí. Pero bueno, lo que pasa es que la memoria es como un hilo y tira. Entonces, ¿dónde la cortas? A lo mejor te queda... Pero yo no conocía a Heidegger personalmente, yo no estudié en Friburgo, pero sí lo conocí en casa de Gadamer. Lo he escrito y ahora no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero debió ser a finales de los 50. A finales de los 50, los 58, 57 tal vez. Entonces, todos nosotros, el grupo de doctorandos de Gadamer, entonces, pues, que hay figuras tan importantes como Henrich y como Wieland y como Buchner, esto era el círculo que estaba en torno a Gadamer, pues andábamos por otros derroteros. Yo estaba muy preocupado de la filosofía social, imaginaos, eran los años de la lejana ya posguerra española y de la inmediata casi posguerra alemana, la filosofía social, marxismo, etc. Y Heidegger, lo habíamos leído en Lucas, la filosofía de Heidegger era el sueño de un burgués entre dos guerras, y teníamos ciertas prevenciones contra Heidegger. Os tengo que contar aquellos tiempos, mi idea de aquellos tiempos de Heidegger, aunque también tengo que añadir que cuando yo estudiaba en Madrid, la lectura de Heidegger era realmente estimulante. Frente a aquella cosa plumbia de un escolasticismo pobre, pues la lectura de Heidegger, aunque fuera en la traducción meritoria y pedregosa de Gauss, era muy estimulante, claro está, pero después tuvimos nuestras crisis sociales, políticas, etcétera, nuestras pequeñas fisuras, y Heidegger nos parecía lejano, distante, una gran selva negra, unos caminos perdidos donde el ser se escribía siendo, dejando de ser en el ser mismo, etcétera, etcétera. Y nos provocaba un cierto malestar. Y Gadamer, astutamente, que todavía no era la figura que se ha hecho después, invitó a
a un círculo de discípulos que se reunían, el Aristóteles Kreis, el círculo aristotélico que se llamaba, y que nos reuníamos cada 15 días en casa de Gadamer, un grupo de 10 o 12 maduritos ya doctorandos con él. Y allí, como digo, astutamente invitó a Heidegger. Y claro, todos, en fin, íbamos un poco prevenidos, estábamos leyendo la física de Aristóteles, no lo olvidaré nunca, el libro primero. Luego leímos a Kant, aunque se llamaba el círculo aristotélico, se leían cosas distintas de filosofía. Y era una cosa pues muy privada, muy cariñosa, muy entrañable, en casa misma de Gadamer, en la Bergstrasse, en la calle de la montaña entonces. Y apareció allí Heidegger. Y a pesar de nuestras, o mis, prevenciones, Heidegger era Heidegger, ¿no? Con aura. Hombre, sí, sí. Además, físicamente no es nada llamativo, es más bajito, o sea, es lo más opuesto a un germano. Pero tenía unos ojillos ahí negros, oscuros, que te dejaban muy desconectados. Y entonces, ahí aprendí también lo que era un magisterio intelectual. Fijaros, a pesar de nuestras prevenciones, yo recuerdo, Gadamer lo sentó allí, dijo, bueno, estamos leyendo este año, y él traía su tomo de la física, con unas papeletas, o sea, machacados, salían papeles amarillentos de sus años de estudiante. Y de pronto decía, bueno, pues, ¿no recuerdan ustedes un lugar paralelo de la metafísica, paralelo a este de la física? Por ejemplo, no sé exactamente qué textos paralelizaba él entonces. Y gran silencio entre el grupo de sabios, jovenzuelos, pedantes e imberbes, y el viejo maestro se soltaba en griego, de memoria, media página de la metafísica, o de la física, o de quien fuera. Y entonces nos dábamos cuenta que el pensador boscoso del ser era un maestro de escuela, en el sentido más maravilloso, más preciso, más técnico, más verdadero de la palabra. Y entonces, en fin, nos daba unos baños impresionantes de técnica, ¿verdad?, de maestría concreta, de dominio. Entonces, claro, cuando se tiene ese dominio, cuando se tiene ese conocimiento de la historia, de la filosofía, de los campos que él dominaba, después se puede uno echar a volar por la selva negra o por la que sea, ¿no? Y claro, eso fue una experiencia. Y luego después nos íbamos a tomar cerveza con él, a aquellas cervecerías. ¿Con Heidegger también? Con Heidegger, claro. Y Me contó Bátimo que un día se despeñó por las escaleras de la casa de Gadamer. de Gadamer. Sí, porque vivía efectivamente en la Se Bergstrasse. despeñó por las escaleras. Sí, yo no viví ese Pensaron que despeñamiento. se había roto el tarro de las esencias metafísicas. No, pero era y luego con una cerveza por medio era enormemente cordial y enormemente entrañable. Y a mí yo me senté, claro está, a su lado, porque a pesar de todo pues quería estar un poquito cerca, rozar así. Y me preguntó, yo ya hablaba un poco de alemán, me preguntó que de dónde era. Y entonces pues yo dije que de Madrid. Y tuve la sensación, una sensación extraña que os transmito tal como la viví. Él me miró así un poco y tuve la sensación de como si un alemán me hubiera dicho que era un torero de Hamburgo, ¿no? O sea, me sentí como desclasado y enseguida tuve que decir, bueno, pues en fin, Ortega, Zubiri, para buscar un cierto pedigrí, ¿no? Porque quedé así. ¿Y de Gadamer tienes algún recuerdo significativo en su talante? Un hombre tan elegante, tan abierto de mente, tan culto, tan refinado. Sí, por supuesto, imaginaos, don Gadamer... ¿Ha sido tu maestro? Sí, ha sido mi maestro. Y todos me sitúan en la filosofía hermenéutica. Algunos dicen, pues eso, Lledó, el introductor de filosofía hermenéutica en España. No, nada de eso. Yo quiero decir, no por nada, me parece muy digno, pero no sé si soy hermenéutico. No sé, uno es un lector de filosofía y intenta pensar en la filosofía, abrir caminos en ella, pero qué duda cabe que los que oímos, yo oí Verdad y Método, lo oímos. O sea, Verdad y Método fue unos cursos que él dio. O sea, el gran libro que se publica en los años 60, mejor dicho, en el año 60 exactamente, y donde se abre el campo de la hermenéutica filosófica. Entonces ese baño en el que en el que caíamos, pues era un baño totalmente desconocido y sorprendente, pero no sabíamos que eso era la hermenéutica, ¿no? O sea, era oír la filosofía en vivo.
Y luego, pero por contestar a lo que me preguntabas, o sea, Gadamer representa para mí, a pesar de que pueda estar críticamente o no estar de acuerdo con algunas cosas, bueno, por lo menos ser crítico, como todo, la vida progresa o la vida presenta perspectivas diferentes. De algunas de sus actitudes intelectuales es para mí el ideal de maestro. El ideal de maestro por su enorme humanidad, por su enorme cordialidad, porque también encarna, lo mismo que Löwitsch, encarnaban un tipo humano que no es el clásico alemán, este cuadriculado, que no existe, o que casi no existe, y que yo casi nunca he vivido en la universidad alemana. O sea, era un hombre realmente entrañable. Un hombre, si no fuera porque era muy alto, o es muy alto todavía, a pesar de que ya la edad le baja, pues no sé, sus modales, sus ademanes, su mirada, su voz, todo era muy latino, ¿no? Y yo se lo decía siempre. Muy francés, sí. Muy francés, quizá. ¿Y de Alemania cuál es lo más relevante, lo más positivo de la Alemania universitaria? Alguna vez has hablado de las bibliotecas, imagino que también de los seminarios. Sin duda. Con gran entusiasmo. ¿Qué cosa destacarías más del punto de vista institucional, no ya profesoral? Bueno, lo decía hace un momento, yo creo que el impacto más fuerte fue sin duda la organización de la universidad, lo que es una universidad. O sea, yo lo mencionaba ayer y no voy a repetirme eso, el cultivo de la soledad, de la independencia y de la libertad. Y de que te movías en el mundo de la libertad. Lo tengo que decir, lo dije ayer, pero en fin, lo repito porque en fin, uno siempre dice las cosas que le afectan y que le interesan y que yo no había vivido nunca la idea de libertad estudiantil como en esos seminarios. La idea de creatividad, la idea de chispa intelectual. O sea, el estudiante alemán para mí era, en fin, repito la frase de ayer, o sea, los cuadriculados éramos nosotros. No había límites en la exposición. Se hablaba, por ejemplo, se hacía un seminario, vamos a suponer, sobre Kant, crítica a la razón práctica. Y entonces se encargaban unos referat, unos trabajitos, y los alumnos exponían, el que quisiera, se preparaban muy bien, y bajo el control del profesor, de Löwitsch, de Gadamer, de Regenbogen, de quien fuera, y luego había una discusión absolutamente libre. Cada uno decía lo que le parecía, pero absolutamente libre, pero no de neurona libre. Una libertad surgida de un estudio muy serio de lo que se iba allí a cocer, ¿no? Porque había una frase famosa, Wieland me lo decía, Lledó, si quieres que Gadamer se fije en ti, tú prepárate bien un día y levanta la mano e interven. Y entonces, si la intervención había sido interesante, había tenido una chispa, no solo habías dicho algo erudito o habías puesto un esquemita, no, habías tenido una chispa. Había una pregunta clásica en todos los seminarios de la Universidad Alemana, que el profesor decía, ¿cómo se llama usted? Y eso es importantísimo. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted propiamente? Wie heißen Sie eigentlich? ¿Cómo se llama usted? Nombre propio. Nombre propio, ¿no? Y eso era, y claro, ese mundo, imaginaos, y esta es la gran impresión que a mí me produjo. Ese mundo, a la búsqueda, igual que a la búsqueda del tiempo perdido, pues iba a la búsqueda de la asignatura perdida y felizmente desaparecida, ¿no? O sea, y claro, eso fue un cambio. Y luego, y Pedro lo anunciaba, y luego las bibliotecas. La idea de la biblioteca. La idea de que la universidad, y eso lo podría decir, vamos, yo creo que es el 100% de todas las universidades alemanas, la universidad gira, toda la vida universitaria gira en torno a la biblioteca. La biblioteca, que es un edificio, la biblioteca central, con independencia de las bibliotecas de los seminarios que hay. Pero la biblioteca central es como una gran madre, una madraza, que abarca toda la vida universitaria y en la que confluye y desde la que se irradia la vida intelectual. Y por lo tanto no hay un aprendizaje manualesco. Los estudiantes, esto es una cosa muy interesante, el profesor, si yo, por ejemplo, daba o doy un curso, un seminario, hago un seminario en una universidad alemana, pues tengo la obligación, digámoslo así, de poner lo que se llama el aparato, que no necesito traducir porque es el aparato. Y el aparato es los libros interesantes, las revistas en donde hay artículos interesantes sobre el tema sobre el que yo voy a hablar.
Entonces, y está allí expuesto en el seminario de filosofía o de filología clásica en un gran estante, y los chicos que están matriculados en ese seminario miran el aparato. Miran el aparato. Y luego tiene lugar el seminario en donde, en todo seminario, por la memoria que yo tengo, se intentaba hacer algo nuevo, dar un pequeño pasito en la ciencia, aunque fuese muy modesto, una aportación. Y por eso se crea la ciencia. Y por eso la universidad alemana con todos los... Y de verdad que no quiero ser en esto el papanatismo de abrir la boca ante lo extranjero, no, porque alguna vez cuando yo he hecho estas especies de loas, pues dicen, no, qué poco patriótico es usted. El principio del patriotismo, suponiendo que esa palabra no haya que precisarla muy bien antes de hablar de ella, el principio del patriotismo es la actitud crítica, ¿verdad? Y porque una vez me recriminaron que, hombre, es que no, usted no puede comparar las bibliotecas alemanas con las españolas, y además toda comparación es odiosa. Y yo creo que toda comparación es odiosa. Hay comparaciones que tienen que ver con el amor, no con el odio. Y son comparaciones que estimulan, que nos proyectan a un nuevo ideal, un nuevo horizonte, aunque sea muy modesto, muy pequeño, pero un nuevo horizonte. Y esas fueron las bibliotecas. Sí, las bibliotecas y la universidad es lo que más. Don Emilio, pero usted estuvo en Alemania muchos años. Me llama Don Emilio todavía. Y lo considero un amigo entrañable, pero todos los alumnos de Barcelona me llaman Don Emilio. Y claro, es que tanto hay que decirlo, cuando ellos tenían 19, 20 años y yo tenía 30 y algo, pero 38, cuando llegué a la cátedra de Barcelona, claro, pues me vieron en la tarima y ellos abajo, y ya el Don Emilio no le he podido apear, ¿no? Decía que usted estuvo vinculado a la Universidad Alemana muchos años. 14. 14. ¿Nos puede contar cómo a partir de esas primeras experiencias como alumno de doctorado, cómo, digamos, luego echó raíces allí? Bueno. Llegaste a ser lector. Sí, yo claro. Sí, Cuando yo llegué en el 65, tú acababas de dejar el lectorado. Sí. Bueno, yo me gané la vida al principio, pues trabajando, porque no tenía dinero, y después Gadamer, a quien yo le debí de producir, además era entonces enormemente flaco y con un bigotito, bueno, un bigotazo, mejor dicho, porque me lo había dejado mientras hacía el servicio militar, porque decían que así tenían menos cara que afeitar, en fin. Y yo debía tener un aspecto tristísimo, ¿no? Un niño de la posguerra, además, y, en fin, muy flaco, y Gadamer me debió de ver con mucha ternura, porque enseguida me buscó una beca. Dice, este pobre se me muere. Y me buscó una beca de la universidad, y después, a través de los informes de Regenbogen, del filólogo clásico maravilloso, del que quisiera tener tiempo en algún momento para hacer y de Diermeier, para hacer un elogio de ellos también, para que veáis un poco lo que es la vida intelectual. Pero, en fin, cierro este pequeño paréntesis y luego volveré a él. Preguntarme si se me olvida que hable de mis filólogos. Y Gadamer, a través de los informes de Regenbogen, de Gadamer y Löwit, conseguir una beca Humboldt, que fue la Fundación Humboldt, funcionaba antes de la Guerra Europea y se reconstruyó en el año 53 precisamente. O sea, yo tengo, digamos, el honor de ser de la primera generación de becarios Humboldt. Y volví a España al acabar esa época, esos 3 años primeros, pero en Madrid pues, no encontraba trabajo, estaba en una academia, la Academia Arana, donde daba clases de griego, de historia, de filosofía, y escribí a Gadamer y diciéndole que yo no podía resistir. Además, tenía posibilidad de dar clase en la universidad, pero yo me sentía que no era capaz de enseñar en la universidad. Había aprendido lo que era de verdad un maestro y me daba vergüenza hacer clases universitarias con 26, 27 años, pero ¿qué puedo enseñar yo? Más que 4 esquemitos. Que eso es una cosa, y entre paréntesis triste, muchos de nuestros jóvenes universitarios se les obliga hasta cierto punto a ganarse la vida dando clases. Y yo creo tanto en el magisterio intelectual, un magisterio que puede ser muy pequeño, muy insignificante, pero que solo se da con los años, con la experiencia, que no se puede sacrificar a esos muchachos valiosos, si no hay que echarlos fuera, ¿verdad? Y entonces fuiste lector durante algunos años. Exacto. ¿Había intereses de los estudiantes alemanes por la cultura española? Bastante. ¿Y por qué autores o por qué periodo? Lo que explicaría fundamentalmente literatura. Sí. Y yo, como os digo, escribí a Gadamer, y entonces Gadamer me dijo, véngase usted que ya buscaremos trabajo. Y quedaba vacante el lectorado de español de la Universidad de Heidelberg, del Romanisches Seminar, del Seminario de Filología Románica, y me lo dieron. Entonces, bueno, nos casamos, Mons y yo,
y nos fuimos a Alemania al año siguiente de la vuelta esa, o sea, el 56 volvimos y ya estuvimos ininterrumpidamente hasta el 62, ganándonos la vida, ella de profesora, porque sabía muy bien inglés y alemán desde niña, del Instituto de Intérpretes, y yo en el seminario románico. Pero al mismo tiempo era asistente, digámoslo así, del seminario de filosofía, y seguía haciendo cursos, y yo ya me había doctorado, seguía haciendo cursos con Gadamer. Y había intereses fuertes por la cultura española. Fuertes yo no diría. No olvidéis que cuando yo he visto todavía las ruinas de Alemania. Yo he vivido el milagro alemán desde el 53 prácticamente al 62. He vivido hacerse el milagro alemán. Pero cuando yo llegué, Alemania estaba deshecha. Yo recuerdo en Frankfurt, yo he cruzado calles de Frankfurt con ruinas, ¿no? Con ruinas. Era el 53. No había nadie, ningún español había entonces casi. Solo Gonzalo Sobejano, el gran romanista, estaba por allí. Había sido lector antes que yo en un seminario de filología románica, pero era una Alemania triste. Heidelberg había sido muy respetada, como sabéis, porque estaba allí el cuartel general de los americanos y bueno, pues no había tenido destrozos. Sí, sin embargo, Mannheim, la ciudad industrial, a 15 kilómetros, ¿no? Y allí surge, creo yo, la orientación de tu vocación intelectual hacia el mundo del lenguaje y el mundo clásico. Tú llegaste a ser catedrático de Historia de la Filosofía, que es lo que eres, pero parece que desde el principio hay esa doble orientación que has cultivado con preferencia. Sí. ¿Le debes mucho eso a Gadamer o a los filólogos de allí? Yo conocí a Hössler, pero no a este que citabas, a Dillmayr, a Reichenborger. No, es que tú eres muy joven. Tú eres más joven. Pero, no, yo no le debo, fijaros, bueno, yo aprendí, de Gadamer, pues además él como profesor era magnífico, era un maravilloso comunicador y transmisor, un profesor extraordinario. Todavía interviene en la radio, en la televisión, y es excepcional. Löwit era mucho más comprimido, muy buen comunicador, pero otro estilo, ¿no? Otro estilo. Pero mi interés por la filosofía griega es algo marginal también hasta cierto punto en mis intereses, porque yo había estudiado griego en Madrid y luego hice prácticamente todos los cursos de una licenciatura en filología griega con estos grandes maestros. Pero mi obsesión por la filosofía del lenguaje y por el mundo griego es porque, claro, la ventaja de ya saber un poco de griego, pues me hacía moverme con mucha soltura en ese dominio de la cultura griega. Pero al mismo tiempo porque yo quería tener algo firme, algo concreto, algo que me liberase de esa especie de papilla semiescolástica, extraña, vacía, que yo había recibido en la Universidad de Madrid. Esa es la impresión que yo entonces tenía. Y el griego, el saber lo que es un aoristo griego, cómo se dice, o traducir una frase de Homero, eso es como ciencia. Eso se sabe o no se sabe. Ahí no cabe neuronas libres, ¿no? Las neuronas libres se despistan. Y entonces este fue el interés, aunque yo en aquellos tiempos... Como quieres hablar de tus maestros filólogos... Sí, y ahora está muy bien. Gracias. Pero antes de que hable de sus maestros filólogos, porque esto me recuerda a algo que usted ha dicho en muchas ocasiones, que es que en filosofía es muy importante saber algo más, y que en su caso ese saber algo más había sido la filología. Sin duda. Pero que en general la pauta podía ser, además de filosofía, saber tener otra especialidad, sí. Otra formación. Sin duda, yo creo que ese complemento, por eso las licenciaturas en filosofía en Alemania, el que hace filosofía como materia principal, tiene que hacer como materia secundaria otra cosa. Bien sea filología clásica, bien sea inglés, bien sea deporte, bien sea geografía o literatura, lo que sea. Siempre un estudiante de letras tiene que batir dos campos, uno como materia principal y otro como secundaria, que a lo mejor no quiere decir que sepa de uno más que otro, pero bueno, se licencia en geografía y como segunda materia filosofía, por ejemplo. Y claro, esto da también para la colocación en institutos, para la enseñanza, pues era curioso, pues profesor es un catedrático de instituto de inglés y de deportes, o catedrático de instituto de geografía y de una cosa muy distinta, bueno, filosofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá esto también me hizo que yo quisiese buscar mi segunda o marginal materia que al mismo tiempo era un punto de apoyo.
Yo os confieso, esto entre paréntesis, en fin, va a parecer un poco excesivamente personal, pero lo digo. Si esto tiene que ser memoria, no tiene que ser una falsificación de la memoria. Entonces, ahora que las lenguas clásicas no se estilan, por desgracia, yo me considero un hombre enormemente feliz, afortunado, porque puedo llegar a mi casa, abrir un texto de Tucídides y leérmelo en griego. Ese es el placer más grande que hay intelectual que hay en mi vida. Y coger un coro de una tragedia de Esquilo y poderla leer con soltura, en griego. Y vivir ese mundo, y vivir ese universo de referencias cultural es uno, iba a decir el más, pero en fin, no hay que exagerar y estas cosas más y menos, uno de los grandes placeres y por los que merece la pena mi vida. Y cierro el paréntesis, os puede parecer muy ridículo, pero mira, así es. Es muy pertinente. Así es. Pues es un gozo, gozar, como con un buen día de luz, como con un buen vino. Con lo que se gana un gozo. Apreciamos los buenos vinos. Sí. Yo en esto soy menos gourmet que él, tengo que confesar. Los buenos textos. Volvamos un poco entonces a la cultura clásica. Tú preparabas tu tesis doctoral sobre el concepto de poiesis en Platón. ¿No te extrañó nunca que el gran filósofo de la poiesis, ¿no?, que es un texto tan fundamental, ese concepto en Platón, tuviera sin embargo tanta distancia ético-política con la poiesis, con la poesía, en un sentido estricto y fuerte, ¿no? ¿O realmente los diálogos platónicos son su poesía, su obra dramática, su obra incluso trágica? Es decir, ¿cómo viste, te sorprendió este nudo en el platonismo, ¿no?, del gran el creador de una filosofía poética, demiúrgica, ¿no? Entonces, y sin embargo, el crítico de la poesía en un sentido... Sí, es que efectivamente Pedro se refiere a que Platón, supongo que si te interpreto bien, expulsa a los poetas de la República, pero él pisa con el mismo pie, con el mismo poder, pisa el campo de la literatura que el de la filosofía. O sea, por eso de que los filósofos tienen que escribir mal, eso es una tontería. O sea, si hay el griego de Platón es, y que me corrija Álvaro Vallejo si exagero, el griego de Platón es como o sea, tú pones la mano sobre el texto griego y parece que está caliente, que tiene protuberancias. Y pones la mano sobre una traducción, por muy buena que sea, y está lisa, se te escurre un poquito la mano. Y eso solo lo hace un creador literario de un poder excepcional, ¿no? Y no en fin, es una metáfora la que utilizo, pero es que es así. Entonces, una de las grandes faenas de nosotros como filólogos, como amantes del logos, es llegar a percibir esa no tersura, esas montañas horadadas, ¿no? El paisaje. Ese paisaje real. Y eso me lo enseñaron estos filólogos también, Regenbogen y Diermeier. Y no solo me enseñaron ellos eso, lo mismo que Löwit y lo mismo que Gadamer, pero sobre todo ellos, porque Gadamer era un hombre iba a tener ya una gran proyección política, política cultural, quiero decir. Él ha sido un poderoso en la vida universitaria alemana, Gadamer me refiero. Löwit no. Löwit, el genial Löwit, que yo creo que su importancia es menor de lo que realmente es, por no sé, estas cosas de las recepciones. Pero quería referirme a Regenbogen y Diermeier, porque para mí fueron dos... Yo aprendí lo que era la ciencia, por eso cuando dicen algunos científicos de verdad, de físicos, que la filosofía o la filología, que eso no es, que las letras, las humanidades no son científicas, me parece de una simplicidad y de una ignorancia infinita. Cuando ves todo lo que han hecho los filólogos clásicos, alemanes e ingleses también y franceses, pero en fin, permitidme que por razones obvias me centre, sin desmerecer a otros mundos filológicos, me centre en los alemanes. Lo que han hecho, lo que es el Pauli Bissau, la enciclopedia de las ciencias de la antigüedad, más de 80 volúmenes, donde han enterrado sabios extraordinarios, han enterrado ahí su saber y nunca salieron en la televisión. Es verdad que entonces no había televisión y ni les dieron premios, ni les conocían nada más que en el pequeño círculo, ¿no? Y eran montañas de sabiduría. Y ahora estoy hablando de Regenbogen y de Diermeier, montañas de humanidad, hombres ilusionados con una ilusión, con un horizonte moral, un horizonte ético, que la universidad era la formación de una cultura moral, que era el dominio de donde se tenían que crear
las futuras generaciones de quienes daban no solo sabiduría, sino, como digo, cultura moral. Y esto me lo enseñaron ellos. Vamos a agilitar un poco, estoy pendiente un poco de la hora. Pasemos a un segundo acto, tu experiencia universitaria, tu primera experiencia universitaria. Vuelves de Alemania, lleno de ilusiones, en fin, a realizar ese proyecto de formación humanística y moral, y te destinan a la cátedra, bueno, sacas en oposición la cátedra de filosofía de las Canarias. Tu primera experiencia, y además fundacional, es primera y fundacional. Tú fundas la sección de filosofía, allí se te ha reconocido al cabo del tiempo, nombrándote doctor honoris causa recientemente, ¿no? Hace 1 año o 2 años. Tus primeros discípulos están allí, en la primera biblioteca, el primer seminario. Me contaba Muguerza que ahí encontraba tus huellas, había estado antes Emilio Lledó de llegar él. Mi pregunta es, ¿no sentiste un cierto destierro al llegar? Piensa Dieter Henrich, tu compañero allí, está ya en Heidelberg, cuando yo llego, viniendo de Berlín, etcétera. Tus compañeros, Tugendhat, está también despuntando. Tu español, vas a una isla perdida, como me decía, hablando de ti, me decía Dieter Henrich, está en una isla perdida, en el Atlántico. ¿Sentiste esto como un destierro que tú lograste convertir en un cierto oasis intelectual? ¿O realmente es una apreciación absolutamente externa que hago yo ahora y que un día se permitió hacer Dieter Henrich? Sí. Me preguntó, ¿dónde está Lledó? Yo le dije, en Canarias. Esto es una isla perdida, ¿no? Sí, pues tanto él como tú os equivocabais. Me alegro. Sí. Mi vuelta no fue, o sea, lo de la cátedra de la universidad, en la que tuve suerte, me suspendieron en otras, yo oposité a la de Valencia, pero no, y saqué la de La Laguna. Pero antes yo había vuelto, yo era catedrático de instituto, y volví a la cátedra, y mi mujer había sacado la cátedra de alemán del Instituto de Valladolid, y juntamos las 2 cátedras en Valladolid, o sea, yo de filosofía y ella de alemán, y bueno, era una excusa externa para volver, para reincorporarnos. Y os confieso, como lo he escrito, no me importa decirlo, porque mis amigos, los que te quieren y te entienden, no lo tomarían. Mis amigos de Valladolid, al principio el shock fue tremendo. Cambiar la orilla del Nécar por la de Pisuerga, al principio fue muy fuerte. Pero a las pocas semanas teníamos tal ansia de volver al país, pero no para realizar. No, yo quería volver a trabajar en mi país. No tenía ninguna idea así, un proyecto. Como os he dicho, esto de la cultura moral puede sonar así muy pomposo, ¿no? Yo quería trabajar en mi país. Quería que en mi país, qué ingenuos, ¿verdad? Pasase algo como pasaba en la vida intelectual alemana, que hubiera esa fuerza, esa potencia, que las bibliotecas fueran tan interesantes, que los profesores fueran tan libres, los alumnos se apasionaran por lo que hacían, como saber, se apasionaran, que se olvidasen un poco de ganarse la vida después. Ya te ganarás la vida, pero había que tener el valor de perderla durante unos años, perdértela un poco, que era una manera de encontrarte. Entonces, eso nos movió, vamos, ¿qué decir? Nos movió pues que había que trabajar en el país, luchar en el país. Aunque eso fuera una desgracia a lo mejor. Y Löwit, por cierto, se opuso mucho y quisieron que yo me habilitase allí y me dijeron no, y yo con una frase que traduzco, Löwit me dijo, Lledó, no se vaya usted ahora a España, no se deje usted desgarrar la carne, zerfleischen, desgarrar, no se va usted a perder allí. Eso no lo olvidaré, siempre me quedó, pero nunca sentí eso. Al contrario, a los pocos meses me encontraba en Valladolid, donde hice amigos maravillosos, Delibes, en fin, Julio Valdeón, o sea, me encontré feliz, nos encontramos rápidamente. Y claro, cuando sacamos la cátedra de La Laguna, pues Montse iba de catedrática a Madrid, en alemán entonces había mucha gente, y entonces ella era doctora, y podía irse a Madrid, y yo ya tenía el concurso ganado de Alcalá. Entonces todo el mundo decía, Lledó, pues no, se quedan allá en Madrid, teníamos una casa y tal, o sea, no había el problema de instalarse, y se quedaran, y ya se puede poner la tarjeta catedrático universidad. Pero ya sigue de catedrático instituto, porque en Madrid no se va a ir a La Laguna. Habría sido un error terrible no haberme ido a La Laguna. O sea, nos cogimos un baúl, los 2 niños que entonces teníamos, y nos fuimos, un baúl de libros, y nos fuimos a La Laguna. Y aquello fue una época maravillosa. Fue fundacional. Total. Sí, eso suena muy... Tú eres muy generoso, ni fundacional ni historias. Fue pues yo creo que en este país tenemos que hacer alguna labor fundacional. Sí, ¿no? sí, no sé. De primeras piedras. Pero yo no sabía lo que hacía, era muy ignorante de lo que hacía.
Pero lo que sí es que era tal la ilusión que tenía, como era relativamente joven, ya era treintón, pero no era cuarentón todavía, sacar una cátedra de universidad con todo ese cacao delicioso que yo tenía, esa formación, ponerle comillas, ¿no? Alemana de 10 años, ¿verdad? Serios y trabajando bastante. Pues poder realizar algo de aquello. ¿Pudiste realizar? ¿Pudiste trasplantar algo de tu experiencia alemana allí? En medios muy escasos. Algo debe de ser, no sé, eso lo sabréis, mis amigos, mejor, yo no sé. Estuve poco tiempo, estuve 3 años solo en La Laguna, porque yo era catedrático de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos en las cátedras, que lo que tú fuiste también, en la cátedra que entonces había en los años comunes. Pero yo quería trabajar en una especialidad, y especialidad de filosofía pura, como hoy se decía, yo creo que la filosofía siempre es impura, y en la impureza está su valor, pero en fin, filosofía pura solo había en Madrid, Barcelona y Valencia, de universidades estatales. Yo puedo decir que desde aproximadamente desde el 67, 68 caí yo por ahí, hasta el 77, 78 en Barcelona, raro era el año que no teníamos 2 o 3 canarios nuevos que venían a estudiar filosofía a Barcelona. Había dejado el morbo. Por las semillas dejadas por Emilio. Sí. Y Javier Muguerza me ha confirmado a mí que cuando él fue allí se encontró ya una facultad, un seminario, libros, ambiente, ¿no? Es decir, posible. Esto él no se atreve por pudor a decirlo, pero yo he de reconocer que fue realmente una presencia fundacional que cambió mucho, muy radicalmente llevando allí a la filosofía donde nunca había estado, ¿no? Sí. Nunca había estado. Y el ambiente de aquellos estudiantes canarios era enormemente receptor, ¿no? Yo me sentí muy querido, muy acogido, y eso, claro, te estimulaba, ¿no? Te daba mucha marcha. Y yo volví a hacer oposiciones, o sea, no fui por traslado porque era una cátedra distinta. Hice oposiciones a la cátedra de Historia de la Filosofía en la especialidad de Barcelona. Yo quería trabajar en una especialidad donde ya la gente hiciese tesis de filosofía. Entonces, y ese fue el motivo externo que me movió a hacer aquellas exposiciones y sacarlas, por suerte. Entonces, hablemos de la experiencia de Barcelona, tu segunda gran experiencia universitaria, mediados de los años 60, ¿no? 67. Yo vengo allí del 69. Tú llegas en plena madurez, vas a encontrar medios, recursos, compañeros que te estimamos mucho, amigos, ¿no? Nuestro segundo reencuentro. Y fue nuestro segundo reencuentro de profesores, esa cosa tan seria, ¿no? Yo todavía haciendo méritos, tú ya catedrático, etcétera. Eran años muy difíciles aquellos, con una tremenda confrontación política, con una fermentación de nuevos horizontes, con una juventud muy viva, en algún sentido movilizada, pero en cualquier receptiva, viva, etcétera. ¿Cómo lograste mantener tu autoridad académica, tu autoridad intelectual, en aquel, sobre todo, hubo unos años en torno justamente del 66 al 70, años muy críticos, ¿no? Donde era muy difícil que un profesor que se mantuviese ajeno a un movimiento político, a un partido político, mantuviera un crédito y una autoridad intelectual, por lo que decía. ¿Cómo lograste mantener tu autoridad, que la tenías, y no solamente en el círculo de tus amigos y discípulos, en aquella situación? Pues no lo sé muy bien, me lo he preguntado alguna vez, porque efectivamente creo que es así, ¿no? Lo que dice Pedro es así. No lo sé. Mi impresión es que la fuerza de don Emilio estaba en que tenía, los alumnos le queríamos tanto y había tantos, que eso neutralizaba el peso que otro tipo de tendencias o de medidas pudieran tener. En aquellos años, por ejemplo, en Barcelona se coció el plan Maluquer. Lo cocimos. Pero aquello fue... No catalanes, Bustos tú y yo. Fue muy divertido porque aquello no fue acompañado, no fue hacer un plan de estudios reunidos, digamos, de manera más ortodoxa, más académica, reunidos los interesados en los lugares en los que había que tomar las decisiones, sino que aquello fue acompañado de un movimiento de estudiantes que hicimos pasar algún mal trago a algunos profesores, no estrictamente solo de filosofía. Se ocuparon asignaturas, cátedras durante las lecciones, es decir, en cierto sentido hubo también excesos, pero hubo juicios, claro, académicos, políticos académicos, a profesores, etcétera. Es decir, que era muy difícil que un académico puro, como eras tú, que mantenías una gran autoridad en el aula,
que tenías un compromiso público, pero que no estabas vinculado a ningún movimiento, mantuviera intacto tu prestigio en años dificilísimos, ¿no? En años dificilísimos. Hoy también parece que había una cierta afinidad, ¿no?, entre un grupo en el que estaba usted, pero estaban también en la especialidad, estaba Pedro, estaba Jesús Mosterín, otra persona que tuvimos aquí el año pasado, el curso pasado, Javier Rubert de Ventós. Sí. Y sí, había un cierto... los estudiantes percibíamos que entre ustedes había ciertas afinidades. El departamento de filosofía Sí. era bastante abierto. Sí. Y sobre todo que con el plan Maluquer también, que se llamó plan Maluquer porque Maluquer entonces era el decano, pero que fue obra efectivamente de Pedro y Bustos, y un poco empujamos. Queríamos hacer planes de estudio que no fueran tan férreos como los que... Por eso los estudiantes podían escoger asignaturas, podían escoger a sus profesores, que eso es la esencia de la universidad, escoger a tus maestros, porque además eso que teníamos que combatir lo de la lección magistral. Y yo les decía a veces a mis alumnos, ojalá hubiera tenido yo maestros, porque la lección magistral es la del que transmite algo de sí mismo, no el que imperativamente es un dictadorzuelo, que eso es lo que se ha solido entender por lección magistral. No, la lección magistral es el que me enseña algo a mí, y además ya me importaba poco oírla en Alemania con 4 o con 400, con tal de que aquel señor que me hablaba me dijera algo. ¿Qué más da? O sea, no se trata del numerus clausus de alumno, no. Eso es lo de menos. Cuando hay un verdadero profesor que te abre y te ilumina, pues, pero volviendo a lo que me preguntabais, yo en aquellos que me tomé muy en serio, y esto, bueno, quisiera que le quitaseis lo que pueda tener, espero que no os parezca así narcisismo, no, me tomé mi profesión tan en serio y me preparaba muchísimo las clases. Yo pasé años que no publiqué ni una línea, no hacía más que dar clases. No hacía más y prepararme seminarios, sobre todo en los primeros años. Y prepararme seminario, prepararme muy bien las clases, salieran bien o mal, en fin, pero y eso se debía de notar. Se debía notar. Y luego un entusiasmo por la universidad, que aunque fuera mimético, no tuviera mérito en mí mismo, pero yo transmitía 10 años de trabajo serio en Alemania. Y de una enorme ilusión, y si queréis, una serie de ingenuidades terribles y de sueños. Tu vivencia como alumno. Sí, yo recuerdo del curso es una anécdota, son dos anécdotas, el curso de Historia de la Filosofía Antigua. Me parece que fue el primero que dio usted en Barcelona. Claro, es que yo daba Historia de la Filosofía Antigua y Moderna. Y luego don Emilio, y una cosa que nos dijo, que nos dejó, luego lo comentamos un poco sorprendidos, el primer paso, diríamos, no fue favorable. Nos dijo, con la ingenuidad que nos cuenta sus cosas, nos dijo, es que yo creo que me he leído todas las obras importantes de la filosofía. Qué pedantería, por mi parte. Nos creó cierta expectación, pero claro, a los 2 o 3 días de clase, vimos que efectivamente era verdad, sabía. He leído muchísimo. Pues no me acordaba esto, pero era casi pedantesco, lo confieso. Si te avisan y te engañan, ya, pero si te avisan y no te engañan, aquello fue muy impactante. Y otra cosa que recuerdo de la evaluación de la asignatura es que una medida, una sugerencia que usted hizo es que nosotros antes de proceder solamente había un ejercicio final, que además era muy flexible, no había propiamente un temario ni preguntas específicas que responder, pero usted dijo que iba a valorar, iba a tener en cuenta y iba a comprobar que todo aquello que nosotros habíamos dicho, que habíamos leído relativo al contenido de la asignatura, iba a tenerse en cuenta. Y había realmente casi una competencia, una competición desmedida por leer, a ver cuántas cosas podíamos leer. Yo recuerdo que quien más, quien menos decía, pues mire, yo tengo una lista de 35 libros que he leído, diálogos, cosas de Aristóteles, los presocráticos, y entonces usted nos hizo enseñarle la lista y pues me vas a escribir sobre este libro que dices tú que has leído. Sí. Algo de esto me acuerdo, pero esto como el ciclo este se llama el intelectual y su memoria, o el intelectual, quien sea intelectual, uno es aprendido, pero sobre todo la memoria. Esto me hace recordar algo que yo intenté ayer en la Escuela de Traductores poner, pero no hubo tiempo, y cómo uno vive en la memoria de sus amigos. Uno vive en la memoria de los... y por eso el ser humano es un ser colectivo, es un ser social.
Mi memoria se agota, y cuántos amigos, exalumnos, en fin, te recuerdan cosas de tu vida que tú no te acordabas. Entonces, eso es el símbolo, la tablilla rota del simposio platónico, ¿no? Tú tienes ahí una mitad de esa tablilla del símbolo que flota por ahí, ¿no? Que está por las personas que te quieren, que te estiman, que sienten contigo una cierta vinculación, e incluso por las personas que no te estimen, que también puede darse. Entonces, tú vives en ese espacio colectivo de la memoria de los otros. Y ese es un sentimiento hermoso de recobrar, ¿no? Cuando te encuentras un amigo, o que hace tiempo que no ves, una persona que estimas, y te dice, ¿te acuerdas qué? Y tú no te acordabas ya, y se abre el horizonte de lo especulativo, el espejo en donde se refleja tu propia vida, aunque sea modestísima y aunque sea intrascendente. Además es un espejo bruñido, y no un espejo esperpéntico. En este caso un espejo bruñido. Bueno, vamos a hablar un poco de tu producción intelectual, brevemente, para ir equilibrando un poco la biografía intelectual con la obra. Yo creo que de tu experiencia de Barcelona arrancan 2 libros, Filosofía y Lenguaje, El lenguaje e historia. En uno de estos libros, primero, Filosofía y Lenguaje, hay un ensayo precioso donde a través de la historia de la filosofía del lenguaje describes toda la historia de la filosofía. Y me llama mucho la atención que el capítulo 6 que dedicas a la filosofía romántica del lenguaje, que yo le doy mucha importancia, la línea de Hamann, Herder, Humboldt, también se lo das tú hasta el punto, aunque esto no es tesis explícita, pero hasta el punto de que parece como si tú estuvieras más identificado con esta línea de la pragmática comunicativa, aunque entonces no se decía así, que con la línea estrictamente semanticista, ¿no? Dice en algún momento comentando a Humboldt, el lenguaje como ergo pertenece a la lingüística, como dinamis a la psicología del lenguaje y como energeia a la filosofía. O sea, el lenguaje como energeia pertenece a la filosofía y el lenguaje es fundamentalmente energeia, es decir, acto de comunicación. No parece incluso que tú estás aquí defendiendo no que la energeia pertenezca a la filosofía, sino que la filosofía se interesa fundamentalmente por ese aspecto de energeia, de comunicación viva del lenguaje. Insisto, no es tesis explícita, pero yo saco la conclusión de que aquí hay como una implícita defensa de la filosofía, de la orientación pragmática comunicativa del lenguaje. Así que en el fondo tú aquí te sentías bastante humboldtiano. Pero sin duda, vamos, a mí me parece certero lo que dices, porque sin confesármelo explícitamente, yo creo que eso ha sido en el fondo mi preocupación por el lenguaje como una comunicación viva, como una comunicación creadora, y por eso me preocupa y me interesa tanto ahora que se habla, y lo mencionaba ayer creo en no sé en cuál de las 2 charlas, la teoría de la recepción, ¿no? Lo importante es crear energías en los receptores, que nosotros seamos receptores, que sepamos efectivamente recibir, que seamos, eso sí lo comentaba ayer en una de las 2 intervenciones, que seamos el hombre medida de todas las cosas, pero sepamos quién es el que mide en nosotros, quién es el medidor. Porque hemos oído tantas veces. Tú te identificabas ya aquí con esa corriente en la que luego se inscribe Gadamer, que sería más la humboldtiana, heideggeriana en la fenomenología del lenguaje. Sin duda. Lo que pasa es que el trasfondo filológico me daba siempre un enraizamiento, me da un enraizarme técnico, científico, ponerle comillas, que te salvaba de cualquier desvío. Pero efectivamente el lenguaje como vida, como energía, que late en la filosofía, que late en la literatura, ese inmenso paisaje de experiencias. Imaginaos lo que son las bibliotecas, todo eso que duerme en las bibliotecas. Ese horizonte que cuando tú lees un libro, ese horizonte que se te abre y te estalla de sensibilidad, de experiencias intelectuales. Todo ese mundo es energía, todo ese mundo es creación, todo ese mundo es creatividad. Y el mantener viva esa especie de esperma, que así llama Platón a la palabra escrita, ¿no? Mantenerla viva y que se siembre en el alma, así lo dice Platón, de otro, y que florezca y que te estimule y que te sirva de reflexión, de experiencia interior, de consuelo, de enriquecimiento. Todo eso es, y claro, ese es un aspecto dinámico también del lenguaje, por muy técnicamente que haya que estudiarlo, ¿no? Que tú hayas hecho estudios
se nota como una pulsación, una tendencia a primar el elemento comunicativo, dialógico, viviente, etcétera, y por tanto que te sentirías, aunque no trato aquí ahora escolásticamente de clasificarte, pero te sentirías más próximo a una pragmática del lenguaje que a una semántica, diríamos, recortada. Vamos, estos son evidentemente clasificaciones, ¿no? ¿Estás incómodo con eso? No, no, en absoluto. Yo creo que tienes razón. Lo que pasa es que no lo había pensado, me lo descubres, pero es cierto. O sea, no lo había pensado, quiero decir. Yo creo que está en el fondo. Uno tiene lo que intenta hacer en la vida intelectual, y yo lo comentaba ayer comiendo con algunos de vosotros o cenando, en este mundo de la informática, de la información, donde es tan fácil informarse, y es maravilloso que podamos informarnos con esa facilidad, ¿no? Y que podamos estar en contacto con bibliotecas que nos mandan inmediatamente. Eso es estupendo. ¿Cómo se va a negar eso? Eso es magnífico. Pero al mismo tiempo, precisamente por ese exceso y precisamente por esa fuerza que tiene esta informática, lo que necesitamos hoy son ideas. Lo que necesitamos son aportaciones ideales, aportaciones nuevas sobre ese territorio que pisamos, y con seguridad, porque, como digo, tenemos muchas más facilidades que hace 50 años, pero precisamente por eso lo que hay que dar es ideas. Lo que dice Brecht en ese poema maravilloso, dice: me gustaría que se escribiese sobre mi tumba este epitafio: yo he hecho propuestas. Propuestas de futuro, propuestas de felicidad, propuestas de saber, propuestas de entender. Eso es lo que tiene que hacer un intelectual, el que lo sea, claro. Un hombre que piensa, un hombre que se dedica a la inteligencia. Y esto es fundamental. Y en este sentido, claro, dentro de una obra extraordinariamente modesta, uno tiene ganas de hacer la gran obra, bueno, sin paranoia de ninguna clase, porque ayer anoche lo comentábamos, pero lo que he intentado es mostrar a través del lenguaje, de las experiencias que se posan en él, la vida que late, la capacidad de esperma, que es la palabra técnica que utiliza Platón en el Fedro. Las palabras son espermata, son espermas que se transmiten y que viven en el mundo de los libros. Entonces, en la otra obra, en Lenguaje e Historia, en que habla del lenguaje como memoria histórica, como tradición, aparece un concepto muy querido de ti, que es el de la memoria. Luego aparece la memoria del logos, en el surco del tiempo, etcétera. Hablas de una memoria a la vez selectiva, ponderativa, creativa. Entonces, mi primera pregunta, van a ir tres preguntas un poco anilladas, ¿no? Como cereza. La primera es: ¿puede dar tanto de sí la memoria del pasado? Un hermeneuta dirá que sí, una memoria que llega a ser creativa. Segundo, para comprender el presente, ¿basta con la memoria del pasado? Nuestra comprensión del presente, evidentemente, lo hacemos desde lo que ya nos habita como memoria, en tradición, pero ¿basta eso o necesitamos algún complemento a una mera comprensión hermenéutica del presente? Y sobre todo, creamos futuro, determinamos el futuro. ¿Nos basta la memoria histórica para hacer futuro? ¿O nos estamos enfrentando a un futuro tan absolutamente desafiante y nuevo en todos los sentidos, que una filosofía hermenéutica como la que yo creo, en la que tú estás bastante identificado, sería incapaz? Por mucho que reforcemos nuestra memoria histórica, todavía seguiremos desarmados para enfrentarnos al reto de un futuro novísimo, ¿no? Incalculable. Empezaré por la pregunta central, por la del presente. Yo creo que no basta la memoria, porque el vivir es estar. Aunque yo creo que somos esencialmente memoria, que el hombre es esencialmente memoria, y que nuestra personalidad se construye incluso biológicamente sobre lo que ya ha vivido, el bios, la vida nuestra. Imaginaos que yo me despertase, que nos despertásemos por la mañana y saber quiénes somos, y que nuestro cuerpo no se reconociera en todo. O sea, vivimos sobre la memoria de nuestro cuerpo. Las células se cambian desde ellas mismas, y por consiguiente lo que somos es lo que hemos sido. Pero no basta solo la memoria histórica. A pesar de esa experiencia que decía yo hace un momento, esa inmensa experiencia de experiencias que late en las bibliotecas, que está en lo que ha llegado, porque lo que los hombres han vivido, no todo se ha hecho escritura, pero en fin,
algo, una parte considerabilísima o considerable ha llegado. Pero no basta. Hay que mirar también el mundo, hay que mirar el presente, hay que llenarse de la experiencia en la enorme noria, por así decirlo, de la historia, del tiempo, de la vida. Somos pequeños cangiloncitos de esa noria y tenemos que llenar nuestra agua. A lo mejor si el cangilón está oxidada, el agua se saldrá y tal, pero tenemos que llenar eso y tenemos que vivir nuestro presente. Y el presente es el que nos da los estímulos. Pero los estímulos refluyen sobre lo que hemos sido. Y desde lo que hemos sido, por eso es tan importante lo que os decía antes, creo, el cultivo de los receptores. Y por eso es tan importante la enseñanza, la educación desde los niveles más juveniles, más niños, más infantiles, hasta es tan importante porque nos estamos haciendo plásticos para la vida y para la realidad, para entender el mundo. Y por eso tenemos que anquilosarnos lo menos posible. Y entonces esto nos viene del presente. El presente es el que nos estimula y al mismo tiempo nos limita, nos orienta. Pero la memoria personal y la memoria colectiva de la sociedad a la que pertenecemos, o de la cultura, o como queráis llamarlo, a la que pertenecemos, eso es imprescindible. No, yo quería ponerte en apuros en el sentido de la disputa tradicional entre hermenéutica y teoría crítica, ¿no? Es decir, si para un hermeneuta, creo que lo eres tú, yo también me siento muy afín, la comprensión del presente es solo hermenéutica, naturalmente de los intereses, o se necesita un juicio sobre el presente que tiene que ser de una teoría crítica dura, sí, ajena o complementaria a la hermenéutica propiamente. Sí, y yo creo, yo creo que habría, yo no me conformaría solo con intentar entender el mundo y la historia. Yo creo, os va a sonar muy utópico, pero lo digo también, yo creo que hay que colaborar en la transformación de la realidad, en la transformación de la historia, la transformación de los hombres, en la transformación, por utilizar palabras más concretitas, de la sociedad, en la lucha por crear solidaridad. Y eso trasciende el ámbito puramente hermenéutico, filosófico, como una teoría puramente abstracta de imágenes que no tienen mucho que ver con la historia, porque esto sería traicionar a la esencia misma de la filosofía. La filosofía ha sido siempre una conciencia crítica en el seno de la historia. Y los filósofos no han sido unos marcianos extraños que se preocupaban nunca, ni siquiera los más, vamos a llamar, técnicos, los Kant. Kant en el fondo o a Descartes, lo que interesaba es que los hombres fueran felices, que fueran ilustrados, y que entendiesen el mundo, y que creyesen en los demás. Y la buena voluntad kantiana es un motor político, casi. O sea, no solo especular por los aires. Nunca en la historia los filósofos del Estado, y que eran los llamados presocráticos, pobrecitos, pues digo pobrecitos por llamarles esos nombres tan extraños, ¿no? Eran hombres que se preocupaban de enseñar a sus paisanos a vadear ríos, a leer las estrellas, para que no se hundieran con los barcos, en la segunda ola de colonización griega. Y Platón, ¿qué es lo que hizo? Platón escribía diálogos donde enseñaba a hablar a los hombres y al mismo tiempo le preocupaba la organización política de la sociedad, y escribe la República, escribe las leyes y crea un círculo elitista, todo hay que decirlo, de aristócratas griegos allí en la academia. Y Aristóteles, ¿qué hace? Aristóteles escribe la política, el creador de la ética. Les interesaba el mundo, la realidad, pero el mundo y por consiguiente un filósofo no puede quedarse solo limitado a la lectura hermenéutica, y ahora sí que le pongo muchas comillas, elitista, que la palabra sería injusta, pero en fin, distanciadora de la tradición, ¿no? Ahora hablamos de palabras, los conceptos son de inmediato, pero vamos a cerrar un poco el capítulo catalán. Estamos dejándolo por mi culpa todo abierto, pero en Cataluña es mejor que quede así, pero vamos, es que hay una cosa que quiero preguntarte, quizás es una pregunta excesivamente personal y a lo mejor te violento. En Cataluña dejaste muchas cosas, pues en fin, amigos, compañeros, hora de trabajo, de ilusiones, el polvo enamorado de Monse, ¿no? Posiblemente los años más maduros de tu vida intelectual. ¿Por qué dejaste Cataluña? ¿O te sentiste de alguna manera ya extraña en Cataluña? No, es una pregunta, toca muchos temas muy delicados que no quisiera trivializar y simplificar, pero que voy a intentar responder
Yo tengo que confesarlo, me he sentido muy querido siempre en la universidad. O sea, yo no, y lo sabéis, y creo que los 11 años de Barcelona fueron para mí de enorme felicidad. Por mis alumnos, por todo. Pero, bueno, pues quise cambiar. Yo mismo renuncié a la cátedra de la Complutense que gané en 1975, el año de la muerte de Franco. Pero mis hijos entonces no quisieron venirse a Madrid y los alumnos, también hay que decirlo, pues empezaron a reunir firmas para que me quedara. Y renuncié a la cátedra de la Complutense y seguí en Barcelona. Pero me quedó, bueno, y el 78 apareció una plaza y esa por traslado en la UNED y me vine. Y siempre dije al principio que había sido uno de los errores de mi vida, porque claro está, uno comete aciertos, a veces, por casualidad, pero lo que comete de verdad son errores. Siempre dije que fue un error venirme a Barcelona. Hoy no lo sé, pero no por nada. Yo me he sentido un poco, y eso que el ambiente en la UNED siempre ha sido grato, tengo que confesarlo, pero me he sentido un poco... Tú lo dijiste una vez, ahora yo soy tu memoria. Tú me dijiste, pero ¿qué haces en la UNED? Estás ahí en dique seco. Sí, el dique seco. ¿No ves? Me dijiste hace muchos años. Y sí, me sentía un poco infrautilizado, no porque yo fuera a hacer unas cosas pero a mí me gusta dar clase, me gusta, y claro, pues estar en una universidad donde no tenía, aunque he dado muchos cursos de doctorado y he tenido experiencias estupendas con alumnos catedráticos de instituto, etcétera, pero me sentía un poco infrautilizado. Y eso fue una leve, digamos, decepción, pero que no me ha amargado en absoluto y que, bueno, que lo he aceptado como una época nueva de mi vida. Entonces, hablemos de la... De hecho, su producción intelectual, sus publicaciones, se incrementan sí, es cierto. Considerablemente a partir de principios de los años 80. Sí, es que ya no tenía que preparar tantas clases. El dique seco, hablemos del dique seco. Ciertamente a mí me extrañó mucho y pensé que tenías que sufrir mucho una persona con vocación de docente tan clara como la tuya y que de pronto se encuentra en la UNED de Madrid, que a mí se me ha parecido una casa muy fantasmal, quizás no lo sea tanto, en vista de cerca. Yo pensé que tenías que sufrir mucho, pero es verdad que quizás eso te dio la posibilidad de ser escritor, es decir, de escribir, de retraerte más a lo privado, a tus cursos, porque había sido tanta la prodigalidad y la entrega en Barcelona que necesitabas quizás unos años de recreación, de tantas carpetas abandonadas, ¿no? Y posiblemente en esa soledad de la UNED haya nacido lo más intenso de tu producción intelectual. Yo creo que sí, ¿no? Y quizás este periodo de Madrid, el último periodo, todavía abierto, y quizás por muchos años de Madrid, nos permite hablar un poco más de tu obra intelectual, ¿no? Concretamente, hay dos mitos platónicos sobre los que tú vuelves incesantemente. He hecho exégesis muy importantes de ello. Uno es el mito de la escritura, y frente a él la palabra viva, la palabra que se siembra en el alma, ¿no? Y que fructifica para siempre en el diálogo. Y otro el mito de la caverna, podríamos un poco, si quieres, porque están en la memoria del Logos, están en el surco del tiempo, ¿no? Que para mí son, juntamente con la memoria de la ética, tus obras fundamentales, ¿no? Siempre aparece alguna referencia a este doble mito platónico, ¿no? Realmente, y el tema de la filía, también es un tema, el tema de la filía, el tema aristotélico de la filía. Realmente eso me hace a mí corroborar que la filosofía lingüística en la que te mueves, había dicho que el lenguaje es un trascendental, ¿no? En uno de estos libros, que esa filosofía lingüística es fundamentalmente una filosofía dialógica, una filosofía, la insistencia con que te remites al mito de la escritura y por consiguiente la necesidad de contraponer la palabra viva, que es la palabra que se da en el intercambio de preguntas y respuestas, parece que primas fundamentalmente esto. Hoy que dialogamos tan poco y que por otra parte se ha degenerado el lenguaje en el tópico, en la administración, que hay tal nivelación del lenguaje, ¿crees que esto es una pérdida
una pérdida gravísima de la cultura intelectual, la falta de comunicación, la falta de palabra viva, de hablar. De hablar. Yo creo que sí. De hablar creo con que el sí. vecino, que decía Antonio Machado, ¿no? De hablar con el vecino. Yo creo, intentando sintetizar rápidamente, que yo por mí yo no tengo prisa, pero intentando sintetizar estos dos mitos que dice, yo antepondría, iniciaría la leve referencia que voy a hacer a ellos, diciendo que la gran aportación de los seres humanos es el lenguaje. La gran creación del hombre es el lenguaje. Ni siquiera la técnica. No, el lenguaje, el hablar, el comunicarse. Y el comunicarse porque se recoge el pasado, y por eso la importancia de la literatura, por eso la importancia de la experiencia, de las letras, ese inmenso territorio, ese océano inmenso de la literatura, en donde es el hablar de hombres que nos hablan, y qué delicia poder coger un libro y de pronto establecer un diálogo con un poeta, con un novelista, con un filósofo, y que a lo mejor han muerto, que están en el mundo clásico, poder hablar con ellos. Y es a través de ese vínculo, de ese logos entre seres eternamente separados, que decía Nietzsche, es donde el hombre ha hecho su gran aportación. Y por consiguiente, el cultivo de la palabra, el cultivo de la lengua, el cultivo de la palabra viva y de la palabra literaria y de todo lo que se puede hacer con el lenguaje, el día que lo olvidemos, hemos muerto. Por eso es tan importante que nuestros organizadores de la enseñanza se den cuenta de la trascendencia que tiene el contacto de los estudiantes con la literatura, pero no con los manuales de literatura, sino con la letra de los poetas, de los escritores, de los filósofos. Eso es la vida de eso que se llama el espíritu humano, y ponerle 253 comillas. Pero volviendo a los dos mitos a que te refieres, es curioso, supongo que lo habréis pensado algunas veces, que Platón inventó la televisión al principio del libro séptimo de la República. El mito de la caverna es el mito del cine, de la televisión. Fijaros, porque es que allí se cuenta que hay unos prisioneros atados, mirando, no pueden volver la vista atrás, mirando el fondo de la caverna. Y ahí detrás, ahí ya vienen las distintas cadenas, detrás hay un muro, y detrás del muro hay unos tíos que pasean, unos señores que pasean unas imágenes, y detrás de esos hay un fuego encendido, que alguien lo encenderá, alguien lo alimentará, porque si no se extinguen los fuegos, el sol no se extingue en principio, pero los fuegos, y esas sombras que se proyectan sobre esos paseantes, sobre esos programadores, los pobres de la vieja y triste farsa del engaño, se proyectan en el fondo de la caverna, y los prisioneros creen que eso es la verdad. Y no solo creen que es la verdad, sino que hay un momento en el que lo cuenta también Platón, en releerlo, está al principio del libro séptimo de la República. Nada más empezar se abre así. Que ya empiezan a exigirles, oye, ponnos aquello que nos gustaba. O sea, se convierten en su enemis, en víctimas ya de su propio engaño, se autoengañan. Y por eso la gran tragedia de nuestro tiempo no es, como decía Orwell, o como el libro Fahrenheit, ¿no? Que se vayan a quemar los libros, ¿no? Lo malo es si quemamos en la apetencia de leerlos en nosotros. Eso es lo grave. Si ya no queremos, no necesitamos leer libros. No es lo grave que quemen, al contrario, yo creo que, bueno, me parece siniestro, pero una hoguera de libros te revela, ¿no? Te opones, odias, pero ya ni siquiera, en lugar de odiar, vamos incluso a querer a nuestros opresores, porque hemos metido la opresión en nuestro coco, en nuestra cabeza. Y esta es una... Tu odio a la televisión es odio a la caverna, no, a los administradores de la caverna. Sí, bueno, yo es que no tengo televisión, pero por una... O sea, hace 8 años que se me rompió, pero no lo debe... Por favor, no lo digáis. Bueno, no debía haberlo dicho, Dios. Porque alguien lo escribió una vez y me dieron caña, diciendo que era un elitista, que estaba fuera del mundo, cosa que no es mía usted. Yo viajo en metro y leo unos cuantos idiomas y voy y viajo mucho y paseo y voy al cine, que me encanta, y al teatro, que me voy a estar fuera del mundo, y leo mucho, porque no vea unos programas que además, bueno, pero no claudicaré, porque creo que es un medio maravilloso. Con una televisión, en un año tú transformas un pueblo casi, o lo conviertes en cretinos. O sea, la alternativa es un poco radical, pero es fácil. O sea, es un medio, ¿cómo vamos a negarnos a eso?
por favor. Pero, sin embargo, la televisión tiene... El mito de la caverna ya no lo expone, pero nosotros que lo comentamos lo podemos entender. La televisión ha hecho una de las grandes transformaciones de la vida contemporánea, que es el poder ver sin estar. O sea, para ver antes, y no hace mucho tiempo, muy poco antes, yo tenía que acompañar a mis ojos con mi cuerpo. Mis ojos tenían que ir allí donde iba mi cuerpo para ver. Ahora yo puedo ver lo que pasa en la Patagonia, o en China, o en Jaén, solo con mirar. Pero esa mirar tiene sus terribles inconvenientes, porque son imágenes que a lo mejor no responden a la realidad, que son monstruos, o son reportajes magníficos que te enriquecen, qué duda cabe, pero que te enriquecen si tú eres quién, si tú eres un lector crítico, si tú eres un buen receptor. Porque a mí me horroriza, y ha habido una polémica entre Muñoz Molina y Javier Marías sobre que si le gustaban estas películas de Spielberg. A mí esa violencia cinematográfica, bueno, Spielberg o quien sea, ahora no, en fin, este tipo de asesinos natos o innatos, o no natos, mejor no natos, a mí me repugna, porque yo soy un niño de la guerra. Yo tenía 8 o 9 años cuando la guerra civil, y yo he visto muertos de verdad, en Madrid. Salir un día, nos refugiamos mi padre y yo en un portal, y al salir en la Gran Vía había, no me acuerdo muy bien, pero 40, 50 muertos. Habían bombardeado en aquellos momentos a la Telefónica, y yo recuerdo el olor a la pólvora y a la sangre y la inquietud y el temor. Y entonces no quiero ver nada de eso. Los que no habéis, por suerte, no habéis olido la muerte, la violencia, pues nos parece esas películas siniestras que estalla el corazón, salen unos tíos con unas armas. ¿Habéis visto ahora? Hay una película que pone unos armamentos extraños, ahí como si fueran violines, delicioso, ¿no? Violines de la muerte, ¿no? De marchas trágicas. Pero entonces se acostumbra uno a ver eso como si no fuese nada. Y yo no puedo, o sea, a mí me enferma, os lo digo. Y de verdad que no soy, creo, muy... O sea que... Vamos entonces a la televisión, a la caverna televisión. Es decir, para ti lo más crítico sería un ver sin ser testigo que pueda dar cuenta, juzgar por sí mismo. Un ver sin que tú controles tu mirada, sin que puedas, al no haber asistencia presencial, es decir, la capacidad de testigo que tiene el que ve, de dar fe de lo que ve, se te ha privado. Es decir, en el fondo estás viendo con los ojos de otro y con la... Es esa manipulación de la imagen, pero ¿cómo nos liberamos de ella? Basta aquí Eros, en el sentido... Eros era la gran fuerza liberadora. Es decir, el apetito de lo bueno, de lo perfecto, de todo aquello que nos hace sentir las imágenes como limitadas. Pero es que hoy falta el apetito, hoy se administra el deseo. ¿Dónde ir a buscar una fuerza liberadora de la caverna televisión? Sí, y se nos crean los deseos, los pseudos deseos. El deseo era la orexis griega, era un impulso hacia la realidad, pero ahora nos crean falsas orexeis, ¿no? Falsos deseos. Entonces no vamos hacia la realidad. Pero sobre todo es que yo creo que, y está en el mito de la caverna platónico, que la gran trampa de un exceso del mundo de las imágenes, yo creo que una imagen no vale más que 1000 palabras. ¿Qué imagen? ¿Y frente a qué palabras? Con la misma arbitrariedad yo podría decir, y tal vez con más justicia, que una palabra vale más que 1000 imágenes. Pero en fin, dejemos esta, que es una polémica interesante, pero que no se puede trivializar una imagen. Hombre, claro, qué duda cabe que hay imágenes maravillosas en la pintura y en el cine y en las fotos. Hay imágenes, pero no vale más que 1000 palabras, porque necesitas palabras para decírtelas. Necesitas lenguaje. Si tú no eres un lenguaje, si tú no eres nadie, ya te pueden echar lo que te echen, que no te enteras de nada. Y esa es la gran tragedia que está en el mito de la caverna, que creen que la realidad son sus imágenes. Y eso es un error. La realidad no es la imagen. La realidad es la imagen y la vida, y las relaciones de los hombres, y 1000 cosas más, ¿no? Entonces tú propones una salvación por la palabra, pero también la palabra está mancillada, reducida al tópico, administrada, etcétera. Sí. Una salvación de la imagen por la palabra. Pero ¿y cómo salvamos la palabra? Pues desde ella misma. O sea, siendo también, yo creo, y esto es una de las aportaciones de la filosofía crítica actual y de la filosofía crítica kantiana, de la filosofía analítica, es desconfiar del lenguaje, pero saber que en el lenguaje está la fuente de la experiencia, la fuente imprescindible de la experiencia humana. Y entonces no aceptar
yo lo mencioné ayer muy de pasada, lo del uso, ¿no? Más que el uso es la utilización de las palabras. Con las palabras se nos puede engañar, qué duda cabe. Se nos puede decir lo que no es, que es eso de la verdad, como algo absoluto. Pero con las palabras también, las palabras es el único camino para desentrañarlas. Y por eso la aportación de los sofistas y de Platón mismo en los diálogos, a pesar de que fuera un aristócrata, todas esas cosas que se dicen un poco simplificadamente, pero el poner a hablar, a discutir sobre qué es la belleza, qué es la bondad, qué es la justicia, qué es el bien, qué es el logos, a personajes, más de 200 que allí pululan en los diálogos para decir, pues yo creo que el bien y tal, y la belleza, ¿qué es la belleza? Oye, al final me he quedado, acabas un diálogo sin saber qué es lo bello. Y dices, sí, porque es que lo bello es difícil, ¿no? O sea, toda esa referencia al lenguaje es un estímulo continuo. ¿Y crees en un poder liberador del diálogo? Sin la más mínima duda. Por muy administrado que esté, el diálogo tendría una fuerza capaz de romper. Sí. Sí, si nos cuestionamos. Sin duda. Pero es que la libertad es también el diálogo, pero también tener foros de exposición del diálogo. Porque la libertad de expresión, que duda cabe que tenemos libertad de expresión hasta cierto punto. ¿Desde dónde? ¿Para dónde? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Qué foros universales o nacionales tenemos para decir, para hacer un gran diálogo abierto sobre la universidad, sobre la educación, sin prejuicios, con libertad? Sin libertad de expresión, pero no tienes ámbito. ¿Quién te escucha? ¿Quién te oye? ¿Quién te discute y quién se enrolla contigo en un diálogo? ¿Qué trascendencia tiene lo que tú haces? Lo que tú dices, mejor dicho. Pero yo creo que ese es el camino y por eso el cultivo, insisto una vez más, y de ahí la defensa de las humanidades que hay que hacer continuamente. La enseñanza tenemos que seguir creyendo frente a los tecnócratas agujereados, tenemos que seguir creyendo que la universidad, que la enseñanza es el fondo donde surge una cultura moral, donde surge una cultura de solidaridad. Esto suena utópico, lo siento mucho, pero así es. El día que renunciemos a esto, pues eso, nos vamos, nos hundimos en la caverna. Vamos a concluir porque ya un poco tarde y tal. Quizás dos preguntas más y alguna que quiera hacer Juan José Acero. También hablas de una memoria del ethos, memoria de la ética. Es curioso que hayas centrado eso fundamentalmente en Aristóteles. Aristóteles, para ti, la clave de esa ética humanizada, de esa ética de lo que nos concierne, etcétera. Y aparece la ética de la eudaimonía como un concepto fundamental, la ética de la felicidad, que hoy día se ha hedonizado, se ha trivializado. ¿Sostendrías del concepto de felicidad como más que del deber, como orientativo de la ética, y al mismo tiempo el de vida feliz como realización de potencias, en el sentido de capacidades? ¿O hoy día no estarías tan vinculado a ese ethos aristotélico? De la energía, de la virtud, de la excelencia. Sí, yo sí me sentiría vinculado por la salvedad o por el apunte que voy a hacer respecto a esto que me preguntas. Yo creo que la felicidad en la ética aristotélica y en la ética griega es una experiencia intelectual impresionante, interesantísima, y en la ética posterior también, pero en fin, ellos fueron los oriundos, los originadores de todo ese mundo ético, y es verdad, por eso es tan interesante la cultura griega, porque fueron los primeros. O sea, apenas tienen tradición escrita. Los conceptos se están haciendo. En Aristóteles mismo está eso muy fresco, a pesar de que se diga de él, con razón, pero que era el creador de la terminología filosófica, es cierto, pero un creador vivísimo. Un creador, el otro día yo daba un texto de Aristóteles y lo leí, y lo he publicado, que era el bogavante. Dice, el bogavante tiene 2 filas de dientes. El pensar que Aristóteles se fijaba así, el Aristóteles metafísico, y fue una sorpresa, me sorprendió a mí también que se sorprendieran de que Aristóteles era también eso. Pero volviendo a la ética, y él, como era un mirador del mundo, descriptor de cómo funcionaba, cómo digerían los mamíferos y cómo volaban las aves y cómo las plumas nacen donde nacen, pero al mismo tiempo miraba la vida, miraba a los hombres, miraba qué es lo que les ponía en marcha. Y se descubría que era la idea de felicidad. Pero la idea de felicidad ya muy pasada por muchas cribas. La idea de felicidad no como que surgió primero en los griegos como tener más que los otros en un mundo de escasez, de privación. Era lógico que ser feliz era tener más agua, tener más vino, tener más aceite, tener más trigo, porque era asegurar el futuro, era asegurarse la vida.
Si vivías al día, te podías morir al día siguiente. Entonces, hay a lo largo de la cultura griega una maravillosa transformación de la felicidad como tener, hoy en nuestro tiempo, eso ya consumo, a una felicidad por ser por dentro, por ser tú alguien, por ser persona, por tener voz, por tener personalidad, por muy pequeña y modesta que sea. Y esa transformación magnífica entre la felicidad como tener y la felicidad como ser es una de las grandes, en mi opinión, aportaciones de la cultura griega. Entonces, eso tiene una lectura, como se diría hoy modernamente, una lectura muy actual, ¿eh? Pienso, Emilio, que te falta un libro, te incito a escribirlo. Hay una memoria del Logos, hay una memoria del Etos. ¿Por qué no haces una memoria del Pathos? Es decir, todo lo que en la historia ha sido sufrimiento, fracaso, víctimas, inmoladas, utopías que han caído, ¿no merecería también una hermeneuta como tú hacer una memoria del Pathos, incluso en el mundo griego? Se la estoy haciendo. Eso, no, ha sido una adivinación. Ha sido una adivinación. Lo estoy haciendo. A través del Viendo los títulos, me daba la impresión de que faltaba la memoria del Pathos. A través del concepto de filía, del concepto de relación con los otros, de amor. Lo estoy haciendo. Pero la filía, la filía es algo que no te permite el reconocimiento del radicalmente otro, porque en la filía está siempre el reconocimiento del afín, del consanguíneo, del connatural, del próximo, pero el reconocimiento de la alteridad radical y justamente el poder apropiarte y hacer tuyo, sentir como tuyo un dolor ajeno, de lo más ajeno, me da la impresión de que ahí el mundo griego tiene un límite, ¿no? Sí, es cierto. Para hacerse cargo del pathos de hoy, del del sufrimiento de hoy. Sí, es que la cultura griega surgió sobre un aspecto, este aspecto al que tú te refieres, surgió sobre un tópico terrible, feroz, es ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Está en la poesía, la primitiva poesía lírica griega, odia a tus amigos, y eso también hay una transformación, ¿eh? Hay una transformación, y en Aristóteles se está apuntando, ¿verdad? Porque quiere romper la sociedad esclavista en muchos momentos, se está apuntando a esa nueva salida. Porque efectivamente el mundo de la amistad, como tú dices muy bien, circunscribe el ámbito, el espacio de las personas que te quieren y a las que tú quieres. Pero hay un texto muy hermoso de Epicuro que dice: la amistad vuela sobre el mundo, invitando a los hombres a ser amigos, a todos los hombres. Y esa idea de la cosmópolis, de la solidaridad universal que nace en los estoicos y que nace en los epicúreos, es una ruptura de esa amistad estrechita y un poco, egoísta, utilitaria. El concepto de utilidad Aristóteles lo analiza muy bien en los libros 8 y 9 de la Ética Nicomaquea, como la utilidad, los amigos se necesitan también, etc. Pero esta ruptura que hace Epicuro, pasa que de Epicuro tenemos tampoco que esta tendencia a la aldea global en el sentido más profundo de la palabra, a mí me parece que es un ideal por el que hay que caminar, hacia el que hay que caminar, que va a ser difícil, que va a tener muchas piedras en ese camino, que los nacionalismos y los nacionalismos pequeños, los clanes, las mafias, lo que sea, van a ser obstáculos, ¿verdad? Unos frente a otros, la discriminación, qué duda cabe. Habría que ser, no mirar la realidad para no darse cuenta de ello. Pero que eso es un horizonte por el que a pesar de todo, o hacia el que a pesar de todo hay que ir, eso es imprescindible, eso es indudable, en mi opinión. Sí, yo quería preguntarle, ayer mencioné que uno de sus últimos proyectos ha sido colaborar en un libro de filosofía para gente que comenzaba. ¿Cómo ve ahora usted la enseñanza de la filosofía? Bueno, la veo en manos de un profesor un poco curioso, la veo una enseñanza imprescindible y magnífica, como la de la literatura, por supuesto. Y una manera de abrir, de hacer el alma navegable, que dice el poeta, de abrir, de crear personas. O sea, y por eso me he lanzado a hacer un pequeño manual de colaboración de historia y filosofía, lo que no hice en mi juventud, para bachillerato, porque creo que ahora que la filosofía está en crisis, pues hay que defenderla un poco, ¿no? Porque es una experiencia fabulosa. Lo que pasa es que un profesor no solo tiene que transmitir enseñanzas, en este caso la filosofía, sino transmitir amor a lo que enseña. Esa es la función esencial del profesor, transmitir amor.
Y claro, si nos pegan unos rollos, perdonad la expresión, impresionantes, pues entonces nos transmiten, si no odio, al menos desdén. Pero que la filosofía y la literatura y la historia, pero en fin, la filosofía y la literatura como objetos textuales, es una explosión, la posibilidad de una explosión de enriquecimiento, eso es indudable. Y un profesor comentando el mito de la caverna, y comentando a Kant y a Hegel y a Nietzsche y a los que sea, ¿verdad? Y dialogando a través de ese texto con sus alumnos y haciéndoselo amar, pues cómo habría que ser un ser no humano, un deshumano, para no sentirse de alguna forma estimulado por eso. Tu importancia en la memoria sobre los españoles somos unos desmemoriados. Sería un pecado capital del gran cainismo esta desmemoria histórica, incluso de nuestras propias raíces, no ya con el mundo griego, sino con la tradición, la riquísima tradición de pensamiento y de literatura española. Sería siniestro, ¿eh? Sería siniestro. Y una de las enfermedades, yo creo, en fin, estoy diciendo de cuando en cuando unas enfermedades, yo no soy profeta de nada, pero un mal de nuestro tiempo, me parece, es el desdén hacia la memoria, el olvido, que es peor que la muerte, el olvido. Entonces, y además a mí me malsuena que los defensores de que solo existe el presente y fuera el pasado no existe, son promotores de algo, de ocultar cualquier vileza de la historia, del presente, con la seguridad de que después no sería recordado. Y no, hay que tener el valor de asumir la propia memoria y el no olvido, para que sean sancionados, y por eso la historia puede ser maestra de la vida, sea sancionado cualquier vileza de la actualidad, sabiendo que eso va a seguir latiendo. Pero si borramos esa posibilidad de recuerdo, pues eso, los borradores serían efectivamente los envilecedores del presente. Y no me arrepiento de la expresión. Mi última pregunta, porque yo creo que ya estamos abusando mucho de este enorme interés que tienen todos, pero creo que por la hora y por el margen que nos da también Madrid es el curso honorum, en cierta medida, es la gran oportunidad para el escritor filósofo que se puede encerrar y abrir carpetas viejas, actualizarlas, etcétera. Esperamos que esto siga. Deseamos de corazón que estos sean los mejores años de tu vida de escritor. Madrid también es el premio Alexander Humboldt, Madrid es la Academia de la Lengua, ¿no? Reconocimiento justísimo a tus trabajos sobre filosofía del lenguaje, etcétera. Pero ¿crees realmente que a través de la Academia se puede hacer algo por la suerte de la lengua española, por la lucha contra la trivialización, la administración, el deterioro político, el olvido a que se somete, a veces incluso represión en ciertos... ¿Se puede hacer algo? Para la gente más joven, ¿es la Academia realmente una institución fuera de lugar o no? Según su experiencia. Os voy a contar mi experiencia. Cuando, bueno, si alguno no lo sabéis, yo soy académico de la Real Academia Española, bueno, y me nombraron hace 4 o 5 años. Y cuando me lo propusieron, yo no lo sabía, os digo, es la verdad, pues no importa decirlo en público porque es así. Cuando me lo propusieron alguien de la Academia, pues dije inmediatamente que sí. Yo pensé que mis hijos iban a alegrar, que a mis amigos, pero no solo por eso. Me parecía que era un reto interesante porque, puesto que me interesa la lengua y me interesa el lenguaje, y algunos amigos me decían, ¿pero qué pintas tú ahí? ¿Qué pintas ahí en la Academia? ¿Qué vas a hacer? Y estoy feliz. Es mucho menos polvorienta de lo que se dice y de lo que parece. Los jueves para mí es un día delicioso. Me voy allí por la mañana y acabo a las 9 de la noche trabajando, revisando conceptos, preparando la edición del año 2000 del diccionario. O sea, estoy con la vida. Y no solo con la vida de las palabras en sí, sino que es bonito descubrir una vieja papeleta y está firmada don Benito Pérez Galdós, y don Santiago Ramón y Cajal, y don Marcelino Menéndez Pelayo, con todas las observaciones que duda cabe que puedas hacer a don Marcelino, pero que era un grande de la cultura, nos guste o nos disguste. Y no sé, te sentías unido a una tradición, y luego además se trabaja, y hay muchos filólogos que están, el corpus y el CREA, los dos grandes, el corpus de la lengua, pues tiene ya millones de vocablos reunidos. O sea, yo me siento allí útil. Y por eso estoy feliz, os lo confieso. Un poco agresiva contra ciertos fenómenos.
Sí, de deterioro, degradación del lenguaje. Sin duda, ahí habrá que hacer muchas cosas. Yo creo que no tiene mucha trascendencia en la vida pública, al contrario, porque se le ha unido esa imagen de cosa de unos señores honoríficos, que a veces, bueno, la política de los nombramientos es otro problema que yo no puedo entrar, ni quiero entrar, ni me interesa ahora en este momento, pero el trabajo continuo a mí me interesa y me estimula, a pesar de que creo que efectivamente no tiene ninguna trascendencia, pero algo puede tener. Y por eso y ahora que ha entrado alguna gente joven y muy valiosa, jóvenes novelistas, y habrá que, pues eso y jóvenes filólogos, Ignacio Bosch, eso da a la academia una cierta modernización. Lo que se puede hacer con eso, qué trascendencia tiene, pues como está cargada hasta cierto punto, no diré de mala fama, sino de una institución pero defender las instituciones en nuestro país, que hemos sido tan salvajes contra las instituciones, y una institución que existe desde 1713, pues bueno, pues si se puede mejorar algo, yo creo que ¿por qué derrotarla? Cuando no hay alternativas mucho mejores. Y sobre todo por la importancia que creo que tiene el lenguaje y el cultivo del lenguaje y la reflexión sobre él. Bueno, pues esto, queridos amigos, esto que hemos dicho, que hemos visto, que hemos hablado, es una aventura hacia el alma, la personalidad de Emilio Lledó. Creo que se confirma lo que dije al principio, su estilo coloquial, directo, sugestivo, provocativo, que no es un hombre que transmite doctrinas, transmite convicciones que se apoyan en afectos, en ilusiones. Yo creo que eso es lo propio de un gran maestro. Lledó, y no es que yo sea en absoluto chauvinista, pero Lledó, entre muchas ascendencias, tiene también una ascendencia andaluza. Lo podemos sentir como una referencia de nuestra vida intelectual andaluza, de filósofo andaluz. Yo creo que mucho de su gracejo y de su finura mental se lo puede deber a Andalucía. Yo ahora lo saludo también como amigo, fraternal, hermano mayor y filósofo andaluz, y me gustaría que este fuese nuestro reconocimiento. Es decir, la memoria de la imagen y de la palabra que va a quedar para que futuras generaciones puedan también asistir a esta cena. Muchas gracias, querido Daniel.